Mateo 26, del verso 17 al verso 29, el tema que vamos a compartir: en tu casa celebraré la Pascua. En tu casa celebraré la Pascua. Si está conmigo, podemos seguir la lectura. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, diciendo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana abrimos nuestro corazón a tu palabra para que pueda penetrar profundamente en nuestras vidas. Señor, tú sabes la necesidad que hay en nuestros hogares. Tú entiendes nuestra entrada, entiendes nuestra salida. Conoces nuestras aflicciones, conoces nuestro entrar y nuestro salir. Queremos hoy, en esta mañana, entregarte nuestra casa y pedirte que seas tú y únicamente tú que obres y operes en ella. Te rogamos tu misericordia, te rogamos de tu gracia, rogamos por todas las familias que están pasando aflicción, que están pasando tribulación, tal vez conflicto matrimonial, tal vez dificultad financiera, problemas en la comunicación, en el hogar. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que nada podemos hacer sin tu ayuda. Te invitamos, Señor Jesucristo, en esta mañana. Te invitamos a nuestra casa para poder tener íntima comunión contigo. Invítalo al Señor en esta mañana. Ábrele tu corazón. Entrégale tus cargas y necesidades. Si hay algo que está perturbando tu mente o tu corazón, entrégaselo, díselo a Él. Este es un momento donde tú puedes con toda libertad venir a Jesús y decirle: Señor, te entrego estas cargas, te entrego estas necesidades. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La celebración de la Pascua era una fiesta acostumbrada por los judíos para celebrar la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ellos cada año puntualmente la celebraban recordando, un poquito
de la historia, el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud, en el desierto, ¿verdad? En Egipto, y ellos fueron rescatados de una forma milagrosa por Dios a través de un líder, a través de Moisés. Si usted se recuerda, Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo, pero no sin antes tener una gran dificultad con el corazón del faraón, ¿verdad? Porque el Señor envía a Moisés y le pide al faraón que deje ir al pueblo, pero el faraón, cada vez que Moisés le pedía esto, endurecía su corazón. Y entonces Dios enviaba una plaga y él soltaba, pero nuevamente endurecía su corazón, y así estuvo luchando. El faraón para nosotros representa al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? El pueblo de Israel está representado, el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos su pueblo, no porque seamos judíos, sino porque hemos sido injertados en esa vid verdadera que es Cristo, y nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo del Señor. La Biblia dice, a los suyos vino, Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Egipto representa la esclavitud, la opresión. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y si algo nos domina, entonces quiere decir que todavía lo seguimos siendo. Si algo todavía gobierna nuestra vida, si la ira, por ejemplo, gobierna mi vida, pues entonces eso significa que todavía soy esclavo de la ira. Si el alcohol gobierna mi vida, quiere decir que todavía yo soy esclavo del alcohol. Si el temor gobierna mi vida, entonces quiere decir que sigo siendo esclavo del temor. ¿Qué hizo el Señor? Mandó un líder para sacudir Egipto. Y la última cosa que hizo, les pidió a los israelitas, antes de salir, que celebraran la Pascua, esta fiesta que Jesús estaba a punto de celebrar. Y comento esto para tener un poco un fundamento del nuevo pacto, entendiendo el antiguo pacto, ¿verdad? No podemos entender un nuevo pacto sin entender el antiguo. Entonces el proceso era de esta manera. Cada familia tenía que encerrarse en su casa durante este tiempo y sacrificar un cordero, un macho sin defecto, ¿verdad? Sea de las ovejas o de las cabras. Tomaba el macho y lo sacrificaba. Si la familia era pequeña, entonces se podían juntar dos familias en una casa para comer juntas el cordero. Y al sacrificarlo, lo que hacían con la sangre, la ponían en el dintel, o sea, en el marco de la puerta, para que cuando el ángel destructor pasara. Ahora, este ángel destructor era enviado por Dios, porque Dios dice, yo voy a enviar, yo voy a ser el que voy a matar a los primogénitos, sea de los egipcios o sea de los animales también. Entonces Dios es el que establece el juicio, pero de alguna manera los demonios o los espíritus malignos son los que ejecutan la orden. ¿Para qué? Para destruir a todo aquel que no está sujeto a su voluntad. Así es que cada familia tenía que encerrarse en la casa, tenía que poner la sangre en el dintel y tenían que comer el pan sin levadura. Ahorita vamos a ver los detalles, las hierbas amargas, y hacerlo vestidos. No deberían estar listos para salir con sus vestidos, con su calzado, para salir en el momento que Dios les indicara. ¿Y qué iba a pasar? Que al momento que pasara el ángel de la muerte, todas las casas que estaban marcadas con la sangre, el enemigo no las podía tocar. Ahora vamos un poco a lo que es la simbología del Antiguo y del Nuevo. En el Antiguo Testamento había un cordero que se sacrificaba. En el Nuevo Testamento ya no es necesario sacrificar un cordero, porque tenemos al cordero que es Jesucristo. La Biblia dice, cuando Jesucristo iba a bautizarse y Juan lo vio, le dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, hoy en día no es necesario que nosotros celebremos la Pascua judía,
No es necesario, ¿por qué? Porque ya tenemos al Cordero, Cristo es el Cordero. Cristo es suficiente, ya no es necesario un sacrificio más. La sangre ahora ya no está puesta en el marco de la puerta de nuestra casa, ahora la sangre está en el dintel del corazón. La sangre de Cristo va a estar en el dintel. ¿Para qué? Para no permitir que nuevamente el ángel de la muerte venga a destruir nuestros hogares. Para no permitir que nuevamente el pecado vuelva a penetrar a nuestros corazones, porque ahora la sangre del Cordero está cubriendo nuestro corazón. Otra de las cosas que tenemos como un significado son las hierbas amargas. ¿Sabe qué simbolizan las hierbas amargas? Bueno, las hierbas amargas simbolizan todo el tiempo que ellos estuvieron bajo esclavitud. Fueron 400 años, varias generaciones ahí. Y le digo una cosa, cuando estamos bajo esclavitud del pecado, el pecado trae amargura. Yo no sé de dónde y de qué lugar Dios te sacó. Tal vez en algunos casos fue de adulterio, de fornicación, de drogas, de alcoholismo, de pleito en la casa. Pero todos esos pecados, algunos ocultos, algunos evidentes, lo que causan en nuestra familia es amargura. Y el significado de las hierbas amargas es eso, que ellos no se les olvidara nunca de dónde el Señor los había sacado. Y hermanos, que no se nos olvide nunca de dónde nos sacó o de dónde nos está sacando el Señor. Porque a veces como que las nuevas generaciones de cristianos como que se nos olvida, como que decimos, bueno, estamos viviendo una vida muy bien, pero en algún momento fuimos esclavos del pecado. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero la Biblia también nos enseña que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. ¿Sabes? La única manera que tú y yo podemos salir de la esclavitud es a través de la sangre de Jesucristo. Como ese cántico, ¿verdad?, que entonamos, ¿quién nos puede liberar? ¿Quién nos puede transformar? Solo su preciosa sangre. O sea, solo la sangre de Cristo puede liberarnos de ataduras del pecado. Estilos de vida que hemos vivido por tiempo, adulterio, fornicación, alcoholismo, drogas, ira, contiendas, pleitos en la casa, celos. ¿Sabes? Esos pecados nos tenían dominado, nos tenían bajo esclavitud, y lo único que produce es amargura, es resentimiento, es ira, es contienda. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino y con su sangre nos compró. La palabra que la Biblia utiliza es redención. La redención nos enseña de esclavos que estaban en el mercado. Antiguamente, a lo mejor es difícil este concepto porque no tenemos hoy en día, más que sí hay un cierto nivel de esclavitud moderna, ¿verdad? Hoy en día tenemos también cierto tipo de esclavitud moderna, pero antiguamente las personas se vendían por una cierta cantidad de dinero. No hace mucho tiempo, 1800, en Estados Unidos había esclavos, en México no. En México había también un sistema diferente, ¿verdad? Pero se vendían las personas, así es que eran llevadas a cierto tarima, y ahí en la tarima se ponían las personas, se subastaban a ver quién daba más por los esclavos. Y entonces alguien venía y decía, bueno, yo doy tanto, compraba a la persona, y si era una mujer, pues era una vida miserable, porque era obligada a prostituirse, era obligada a servir en las casas, era obligada a vivir una vida deplorable. Los varones eran obligados a jornadas larguísimas de trabajo pesado, y ese era el estilo de vida de un esclavo. Pero le digo una cosa, nosotros éramos esclavos del pecado también, y estábamos en el mercado del mundo, al mejor postor, a ver quién nos compraba. Y le digo una cosa, vino Jesucristo y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero comprarlos. Y Él pagó un precio por nosotros, el precio de su sangre.
un precio altísimo por nosotros. Y una vez que nos compró con su sangre, usa la palabra redención, compra, ahora usted y yo somos propiedad de Él. No solamente somos sus hijos, somos de su propiedad. Le pertenecemos. Todo lo que tengo, todo lo que soy, mi familia, mis bienes materiales, mi casa, le pertenece a Jesucristo. Ahora, el esclavo que hizo Jesucristo nos compró, pero luego nos liberó. No nos dejó como esclavos, nos dijo, ok, te liberto. Toma la decisión que tú quieras. Haz lo que tú quieras, nada más no continúes pecando. Y nos da la libertad. Algunos decidimos ser esclavos por amor, porque el esclavo antiguo tenía la oportunidad de ser esclavo por amor. ¿Qué significaba esto? Que después de cierto tiempo podía ser liberado o quedarse en la casa ya hasta de por vida, y le horadaban la orejita, así como se les hace las señales a los becerritos para saber de quién son, ¿verdad? Al esclavo se le ponía en el poste de madera, y con un sacabocado se le quitaba un pedacito. Eso significaba que ese esclavo era esclavo por amor. O sea, estaba ahí ya no solamente porque era libre, pero se quedaba porque amaba a su amo. Y hoy en día el Señor también igual tiene esclavos por amor. Personas que hemos decidido, somos libres para hacer lo que queremos hacer, pero hemos decidido ser esclavos, servirle a Él para el resto de nuestros días y ponernos a su disposición. No importa que tú seas o no pastor, no, eso no tiene nada que ver, pero tú puedes decidir hoy ser esclavo por amor. Decidirle servir al Señor desde tu trinchera, desde tu lugar. No es necesario que todos sean pastores o apóstoles o profetas. Eso es un don dado por el Señor a quien Él lo quiere dar. Pero tú, desde donde tú estás, tú puedes ser esclavo y puedes servir al Señor y puedes ser útil en su reino. Comprados, ahora no somos de nosotros mismos, le pertenecemos. Entonces ahora sí, aquí tenemos la respuesta de Sarita. ¿Por qué sigue la destrucción? Porque no todos son hijos de Dios. Y el ángel de destrucción viene sobre los hijos de destrucción. Pero aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, estamos bajo cobertura de Él. Y si por alguna causa nos llegara a suceder algo, es porque Él está en los planes de Dios, perfectos. Dice, yo no les he dado un espíritu de esclavitud, un espíritu de temor. Yo les he dado un espíritu de poder. Yo les he dado un espíritu de amor. Yo les he dado un espíritu de dominio propio. Dice, ya no estén bajo el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El temor. Temor a la muerte. Ya no le temas a la muerte. Lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque para nosotros el vivir es Jesucristo y el morir es ganancia. Tenemos que estar en entendido que Dios tiene un plan y que no vamos a morir hasta que no cumplamos con el propósito y el plan perfecto. Amén. El siervo de Dios es indestructible hasta que no cumpla el propósito. Así es que es importante que nosotros entendamos, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué me liberó el Señor? ¿Solamente para que yo siga viviendo mi vida a mi manera o para que yo sea un siervo, una sierva de Dios? Para que yo le sirva al Señor. Así es que, ¿qué era lo que hacía? Bueno, una vez que el ángel pasó, destruyó, pero ¿a quién destruyó? Aquellos que no estaban marcados por la sangre del Cordero. Tú y yo hemos sido comprados. Si tú te has arrepentido de tus pecados y de tus iniquidades, el Señor te ha comprado con su sangre. La sangre de Cristo está en el dintel de tu corazón. El Espíritu Santo está dentro de ti. El cordero tenía que ser comido asado a fuego, no iba a ser hervido. Y eso significa la prueba que Jesús pasó por nosotros. El sacrificio, que fue una prueba. Por eso Jesús dijo, la copa que yo tomo, ustedes la pueden tomar. Hablando a sus discípulos.
la manera como Él fue sacrificado en la cruz del Calvario. En el entendido de esta manera, lo que ellos iban a hacer era precisamente eso, pero iba a ser un poco diferente, porque ahora el Cordero era Él. Esta Pascua cambió la historia. Esta Pascua fue completamente diferente, porque mientras que todos lo estaban celebrando de una forma, Él nos enseña que la celebremos de una forma diferente. Primero, ¿dónde la vamos a celebrar? Es el primer tópico que tengo aquí. La segundo es en tu casa. Amén. En tu casa, porque Él le pide al hombre que sea en su casa donde se va a celebrar. Ese hombre desconocido nos representa a nosotros, ¿verdad? Número 3, los discípulos hicieron como el Señor les mandó. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron. O sea, hicieron exactamente como Dios les mandó, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer cosas y nosotros queremos hacer de una forma diferente? Fue muy sencillo. Hazlo como Dios te está diciendo que lo debes de hacer. Número 4, los discípulos se sentaron a la mesa con Jesús. También, número 5, se detectó al traidor. Número 6, partieron el pan. Y número 7, bebieron el vino. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, verso 7. Si está conmigo, solamente dígame. 1 Corintios 5, 7. Dice así la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? El pecado. Si recuerdan, Jesús habló también de una parábola de una mujer que había introducido levadura en 3 medidas hasta que todo quedó leudado. No da explicación alguna, pero la mujer representa la mujer por donde entró el pecado, Eva. La levadura significa el pecado que contaminó al hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy en día el mismo pecado sigue destruyendo la humanidad, dice el Señor le dice, limpiémonos de la levadura. La levadura tiene varios significados. Primero, es un organismo que va contaminando, que va leudando toda la masa. Nosotros somos la masa. Pero dice el Señor que seamos masa nueva. La levadura representa el pecado original. La levadura también representa la maldad y la hipocresía. Jesús le dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tengan cuidado de la levadura de Herodes, que es la maldad. Entonces vemos ahí 3 significados de la levadura. Primero, el pecado original, la levadura antigua. La levadura de los fariseos, hipocresía. Y la levadura de Herodes, la levadura de malicia y de maldad. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, a través del apóstol Pablo, le dice, límpiense pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? El pecado. Para que seamos masa nueva. Amén. Nosotros somos la masa ahora. Y como el alfarero, Él va a ser como con nosotros como masa, como Él quiera, ¿verdad? Ningún vaso le dice al alfarero, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí le estás dando muy duro, mejor dale de este lado y todo. No, nosotros somos el barro, la masa, ¿verdad? Y Él va a ser como Él quiera. Y sabe, para hacer la masa, usted sabe qué se requiere para hacer la masa, ¿verdad? ¿Qué se hace primero con la masa? Necesitamos grano, ¿verdad? Y nosotros representamos el grano. Recuerde, trigo y cizaña. Esperemos que seamos grano de trigo, no grano de cizaña. Y con el grano, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que moler, pulverizar. ¿Qué hace Dios con nuestra vida para que podamos ser masa? Nos pulveriza primero, nos quita la forma que no le agrada a Él. Y cada uno representamos un pequeño granito, pero ya juntos representamos el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que perder la forma nuestra y tenemos que tomar la forma de Él.
tenemos que ser amasados a su forma. Amén. Dice, no te conformes a este mundo. Conformar es amoldarte, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. Así es que el primer paso es, nos quita la forma antigua, pero nos da una forma nueva. Y ahora somos masa nueva. Amén. A veces duele ese proceso, es un proceso doloroso. Y algunos dicen, ¿por qué me está pasando todo esto? Si antes yo estaba tan bien en Egipto. Disfrutaba del pecado, me gozaba en el pecado, vivía con mis amigos, no había tantos problemas y ahora parece que soy cristiano y tengo más problemas. No, es que Dios te está transformando. Es que Dios está tratando con esa vieja masa que no sirve de mucho. ¿Sabe? Nosotros vivíamos una naturaleza de pecado, vivíamos una vida de destrucción, pero ahora vives una vida de salvación, una vida diferente. Límpiense, es un proceso. ¿Cómo nos limpia Dios? Hay varios procesos de limpieza, ¿verdad? Uno de ellos nos limpia con fuego, para que salga todo lo que, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero cuando estás bajo presión, sale lo que está en tu corazón, ¿verdad? Cuando usted está bajo presión, va a salir realmente quien usted es. Si usted está bajo una presión fuerte, y si usted tiene mal carácter, ahí va a saltar. Ay, es que yo no sé por qué dije estas palabras tan feas, porque estaban en tu corazón. Y al momento que vino la presión, vino el fuego, salió. El oro y la plata, cuando se le mete fuego, sale la impureza. Y al creyente, cuando viene una prueba, el fuego significa prueba, sale lo que está en el corazón. Dice, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la ira, la contienda, sale del corazón. Y algunos creyentes nos asustamos, ¿por qué dije esto? ¿Por qué actué? Porque así está tu corazón. Hasta que el Señor venga, trate con nosotros y nos haga masa nueva. También los creyentes en el desierto pasaron por el fuego, pasaron por sed, pasaron por hambre, y cuando estaban ahí se quejaron, criticaron, murmuraron, hablaron en contra del líder, hicieron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba todavía en Egipto. Ellos decían, mejor estábamos antes. ¿Por qué le hicimos caso a Moisés? Pero no era Moisés. Moisés era simplemente un instrumento de Dios. Era contra Dios contra quien estaban quejando. Y cuando nosotros entramos en el proceso del caminar con Dios, va a haber pruebas. Yo no te puedo decir que en el camino del creyente no va a haber prueba. Inmediatamente que ellos cruzaron, les faltó el agua. Eran 600,000 hombres, 600,000 mujeres y estaban muy activos ahí. Tenían bastantes hijos. Así es que era un promedio de unos 2,5 millones o tal vez un poquito más, que estaban caminando por el desierto, guiados por Moisés, algunos de ellos llenos de ira, algunos de ellos llenos de coraje. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Y muchos creyentes a veces así estamos. ¿Por qué ya no puedo ir con mi compadre a echarme unas cervecitas? ¿Por qué no puedo la carne asada? Y antes estábamos mejor. Las fiestas, y como que recordamos, y a algunos hasta nos gozamos en las cosas antiguas. Le digo algo, las cosas viejas pasaron. Deje Egipto, sáquelo de su corazón. Deje su antigua manera, no era mejor. Acuérdese cómo terminaba en la mañana, sin dinero y todo crudo, ¿verdad? No se acuerda de eso, nomás se acuerda que se la pasaba muy bien en las fiestas, ¿verdad? Bailaba la del venado y toda la cosa, ¿verdad? Y ahora no quiere danzarle al Señor porque le da pena danzar a Dios, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí en el mundo no le daba pena el ridículo que hacía, ¿verdad? Ya más cuando ya andaba borracho. Yo sé que ustedes no, se ven muy buenas gentes todos, ¿verdad? Pero en otras partes sí. Pero hoy en día vivimos una vida diferente. Tal vez hay pruebas, sí. Tal vez hay desiertos, sí. Tal vez hay luchas y a veces escasez, sí. Pero le digo una cosa, durante los 40 años Dios proveyó toda su necesidad conforme a las riquezas de Él. Cada día caía el maná, proveyendo para su necesidad. Cada día Dios proveyó el sustento, no faltó nada. Necesitaban agua y dice que convirtió el agua amarga en dulce. Y le digo una cosa, a veces vivimos en amargura, pero Dios se convierte la amargura
en dulzura. Convierte la amargura del matrimonio en dulzura. Amén. Tal vez antes tu vida del matrimonio era amarga, pero ahora es dulce, como la miel. Ay, pastor, no tanto. Apenas estoy en ese proceso. Pero le digo una cosa, es una realidad. Dios transforma. Dios cambia los corazones. Hace que una persona que estaba en amargura ahora esté en dulzura. Hace que una persona que estaba en contienda ahora es una persona pacífica. Y es un proceso en el matrimonio, es un proceso en el desierto, es un proceso, pero Dios fue trabajando con ellos. ¿Para qué? Para hacerlos libres. Dije, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre, pero aún a veces nosotros seguimos recordando, es que antes yo esto, y es que antes. Algunos cuando cuentan el testimonio, o el tristimonio más bien dicho, lo cuentan como si fuera una gran hazaña, no como si estuvieran arrepentidos, como si quisieran regresarse atrás, ¿verdad? Pero realmente nos debería dar vergüenza como vivíamos antes y sacar realmente el pecado y sacar realmente esa vieja levadura y ser masa nueva, ser una persona diferente, transformada para la gloria de Jesucristo. Así que límpiense, amén. Es un proceso continuo, no es solamente que ya me limpié y ya no me dejo de limpiar. Sabe, la limpieza es diaria. Usted simplemente deje basura en su cocina y ¿qué va a encontrar? Cucarachos y ratones, hormigas y una que otra rata grande, y si deja mucha basura hasta algún de esos tacuaches gigantescos se va a encontrar en su basura, porque deja la basura. Y aunque usted ponga miles de trampas y usted ponga todos los cosas para venenos para los animales, si usted no saca la basura, los animales van a seguir ahí. Y es lo mismo con el corazón. Si usted no saca la basura de su mente, si usted sigue con pornografía, si usted sigue con pensamientos, si no saca eso, entonces los demonios siguen operando. Sigue trabajando en su vida, sigue destruyendo el enemigo, sigue oprimiendo hasta que usted no decida, Señor, limpia mi mente, Señor, limpia mi corazón. Ya no quiero vivir así, Señor. Ya no quiero vivir con estos pensamientos. ¿Sabe? Tenemos autoridad sobre el pensamiento. La Biblia, Pablo enseña, dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Tenemos autoridad sobre el pensamiento. Algunos, no recuerdo, una frase muy famosa de que no podíamos evitar que las aves vuelen en la cabeza, pero sí podemos evitar que aniden. O sea, tal vez a veces van a venir pensamientos, pero no los entretenga, no los deje ahí. Ay, que tu esposo no te quiere, mira, no te habló, no entretenga esos pensamientos destructivos. O cuando usted viene a la iglesia, no, ¿sabes qué? Es que nadie te pone atención. Eso es parte de un espíritu de rechazo. Y sabes, si tú quieres ser libre, sácalo, saca el rechazo, porque no son las personas, somos nosotros. Tenemos que ser libres de rechazo, libres del temor, libres de la culpabilidad. No vivir en el pasado, no, pues es que ¿sabes qué? Lo que pasó. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. No esté viviendo del pasado. Eso ya no lo podemos resolver, ni lo podemos cambiar, pasó. ¿Sabe qué? Usted ponga los ojos en Jesucristo. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe? Cuando usted pone su mirada en Cristo, usted se va a transformar a la imagen de Él. Si usted pone su mirada en Jesús, su vida va a ser transformada a su imagen y a su semejanza. Limpiémonos, dice, de la vieja levadura. Ya vimos lo que es la levadura: pecado, hipocresía y maldad y malicia, para que sean masa nueva, sin levadura, o sea, sin pecado, sin hipocresía, sin maldad, porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Que es Cristo, ¿ok? Ahora Cristo es nuestra Pascua. No tenemos que hacer una celebración de la Pascua porque la estamos celebrando todos los días. Amén. Ya no tenemos que hacer un rito. Ya no tenemos que hacer un rito, porque unos dicen,
vamos a celebrar la Pascua. ¿Y sabe qué están celebrando? Están celebrando a Astoret, la diosa de la primavera y de la fertilidad. Un paganismo, ¿verdad? Y celebramos y hacemos y vamos a hacer los huevos de la coneja y vamos a hacer no sé qué más y le mezclamos ahí la Pascua con la coneja y con otro montón de cosas que es un sincretismo religioso. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Ni vamos a celebrar la Pascua judía, ni vamos a celebrar la primavera. Vamos a celebrar a Jesucristo. Amén. Vamos a darle la gloria a Él, vamos a darle la alabanza al Rey. Y lo puedes hacer todos los días. ¿Ok? ¿En dónde? Dice la Biblia, ¿en dónde quieres celebrar? En tu casa. En tu casa. Y los discípulos, dice, hicieron como el Señor les dijo que hicieran. O sea, dejaron, dice, límpiate. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo cuando iba a celebrar la Pascua? Entró al templo y limpió el templo. Fue lo primero que hizo. Algunos de nosotros a lo mejor nos costaría trabajo hacer eso, ¿verdad? Pero Él vino y volteó y quitó y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Ok? Porque estaban haciendo cosas que no eran agradables. Le estaban dando las obras a Dios. Y Dios no quiere las obras. ¿Sabe cuáles eran los animales que le sacrificaban? Los defectuosos. Y nosotros a veces hacemos exactamente lo mismo. Le damos las obras del tiempo. Si me queda tiempo llego allá a la alabanza. Si me queda tiempo ahí llego. Si me queda tiempo voy al culto porque estoy muy ocupado. Porque voy a celebrar las vacaciones. Ok, perfecto, muy bien. Celebre las vacaciones, pero dele prioridad a Jesucristo. Recuerde, el día que hizo el Señor, sea sábado, sea domingo, sea lunes, dedíqueselo al Señor Jesucristo. Conságrelo, pídale al Señor, siéntese, tome su Biblia, aliméntese, sabe, la Biblia es lo que lo va a limpiar. Porque un creyente no va a ser transformado si no lee la Biblia. Algunos ponen la Biblia ahí en la casa grandota así, la Thompson o algunas hasta más grandotas, ¿verdad? Abierta para que se vayan los malos espíritus, ¿verdad? Eso no va a hacer nada, hermano. Aunque usted la agarre y se la ponga y se duerma con ella así, no se pasa por ósmosis la Biblia. Usted la tiene que tomar diariamente y la tiene que leer. Tiene que meditar versículo a versículo. No se preocupe por lo que no entienda. Preocúpese por lo que entiende. Amén. Si lee algo no lo entiende, Dios poquito a poquito le va a ir enseñando. Versículo a la vez. Léalo, medítelo. Tenemos el tiempo con Dios. Tómelo, léalo, medítelo. Está hablando de lo mismo. Exactamente. ¿Para qué? Para que el agua viva de la palabra nos limpie de toda contaminación. Hoy en día hay tanta contaminación que nos bombardea a través de los medios que actuamos exactamente los cristianos como actúa el mundo. Igual, exactamente igual. ¿Qué quiere Dios? Que celebremos la Pascua. ¿Dónde? En tu casa, con tu familia, con tus hijos, pidiéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Límpianos. Límpianos. Fue lo primero que hizo Jesucristo, limpiar. Ahora ellos tenían una nueva familia, ¿verdad? Porque dice, antes tenían que hacerlo por familia, pero los discípulos dicen, ¿de dónde la vamos a celebrar si ahora ya dejamos nuestras familias? Pues con tu familia, en Cristo, con tus hermanos en Cristo, reuniéndonos para partir el pan, como hoy nos vamos a reunir, ¿verdad? Un ratito más nos vamos a ir a la casa de Álvaro que abrió su casa, ¿verdad? Y vamos a ir a celebrar los bautismos. Algunos dicen, bueno, ¿qué necesito para ser bautizado? ¿Algún curso especializado? No, necesitas un corazón dispuesto. Si tú no estás bautizado y tienes a Cristo en tu corazón, pues la Biblia dice el que crea y sea bautizado. No, pero es que yo necesito mayor preparación. No, lo único que necesitas es arrepentimiento. No preparación, arrepentimiento. O sea, pedirle perdón a Dios y dejar que Cristo venga, tome control. Ese es la única requisito que le pedimos a alguien para el bautismo. Que traiga un short pentecostés, eso sí. Un shortcito largo, no muy corto, y su playera, ¿verdad? Unas chanclitas, su toalla, y ahorita terminando nos vamos a ir para allá. Primero vamos a bautizar. Yo sé que a lo mejor trae hambre, ¿verdad? Y quiere comer ya, ¿verdad?
A lo mejor ya me está viendo a mí con cara de bistec o algo, ¿verdad? Pero vamos a hacer los bautismos primero en orden, decentemente. Vamos a tratar de acomodarnos ahí los carros, los que quieran ir a acompañarnos en un ratito más, ¿verdad? Ya casi es la hora, ¿verdad? Y poder compartir ese momento con los que se van a bautizar. Es una decisión, ¿verdad? Yo he visto que aquellos que toman la decisión, hay un cambio. ¿Por qué? Porque en obediencia está la bendición. Cuando uno obedece y da el paso de fe, de creer en Jesucristo, el que crea, dice, y sea bautizado, pues ese será salvo. ¿Ven? No es que sea un requisito para la salvación el bautismo, porque el ladrón no se bautizó y entró, pero sí es un requisito de obediencia, es decir, ¿sabes qué? Creo y me bautizo. Dice ahí en el verso 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Ya no es necesario sangre de machos cabríos, ya no es necesario sacrificio de corderos, ya no es necesario ir a preparar el pan sin levadura y las hierbas amargas y vestir. Todo eso es un significado de lo que es la sombra. Y esa sombra refleja a una sola persona desde Génesis hasta Apocalipsis, a Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Y el amor es la doctrina fundamental. Amar a Dios con todo el corazón y amar a las personas como amas a Dios. Si dices que amas a Dios, ama a tu esposa. Haz de cuenta que Cristo es tu esposa. ¿Cómo la tratarías si Cristo fuera tu esposa? Cristo es tu esposo, ¿cómo lo tratarías? Tu patrón es Cristo, ¿cómo lo tratarías? ¿Cómo te comportarías si supieras que dice sirve a tu patrón como si fuera Jesucristo? O patrones, ¿cómo trataríamos a los empleados si supiéramos que el empleado es Cristo? Porque dice ahí, tuve hambre y no me diste de comer. ¿A cuándo, Señor? Pues ¿cómo tratabas a tus empleados? ¿Cómo tratabas a tu patrón? ¿Cómo te sometías a tus autoridades? Esa es la sana doctrina, no otras cosas, ¿verdad? Esa es la sana doctrina, cómo nos comportamos, cómo vivimos nuestra vida en Jesucristo. Verso 8, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua, ¿verdad? Pero la Pascua neotestamentaria, que es Cristo. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, este tiempo es para hablar con el corazón, es para hablar con verdad, para ser honestos, para ser sinceros el uno para con el otro. No vivir en la hipocresía, no vivir en la mentira, no vivir en el engaño. Dios quiere que vivamos o celebremos sin la levadura, o sea, de maldad, sino con sinceridad y con verdad. Un poquito de la etimología de la palabra Pascua es que la Pascua significa pasar por alto. O sea, lo que significa la raíz etimológica es que el ángel iba a pasar y si veía la sangre iba a pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua. Que cuando venga la destrucción sobre la tierra, aquellos que han sido lavados, aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo, la muerte eterna no lo va a tocar. Tenemos vida eterna en Cristo. Dice el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Ahora se instituye un nuevo tipo de celebración, que es la mesa del Señor, que es ya no a través de un cordero, porque el cordero es Cristo, ahora a través del pan sin levadura, sin maldad, y la sangre que representa la sangre de Cristo. Así es que cada vez que se reúnan, dice, hagan esto en memoria. Ya no es solamente una vez al año, aunque ahora pues el mundo así lo celebra una vez al año, pero no debe ser una vez al año. Cada vez que nos reunimos, tenemos que venir con un corazón sincero. Cada vez que estamos en la casa, cada vez que estamos con nuestra familia,
tenemos que vivir conforme a su voluntad. Amén. ¿Ha recibido?